1:30 es que me tengo que ir a ver a un paciente VIP. Solo vamos a tener 1 hora. ¿Y regresa otro? No, no. 1:30, imagínense. Y solo es 1 hora de clase. Vamos a aprovechar. Esto. En el caso de las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, hay que hacer mención que la naturaleza del anticuerpo generalmente es IgM. Y eso es muy relevante porque, a diferencia de lo que ocurre con la inmunoglobulina G, que dijimos se comportaba más como una opsonina, en este caso la inmunoglobulina M es una inmunoglobulina pentamérica. Y entonces, al ser una inmunoglobulina pentamérica, va a condicionar la eritroaglutinación y, por otro lado, la activación del sistema de complemento. Entonces, estas dos características de la inmunoglobulina M, que va a ser el anticuerpo que va a encontrarse sobre todo en las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, hace que el mecanismo de hemólisis sea intravascular. La hemólisis intravascular, a diferencia de lo que veíamos ayer por anemia hemolítica por anticuerpos calientes, ¿sí?, que va a ser extravascular, se va a dar, como su nombre dice, dentro de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, la anemia hemolítica por anticuerpos calientes es extravascular. Y dijimos que iba a ocurrir en el sistema retículo endotelial, principalmente del vaso. En el caso de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos, la hemólisis es intravascular y entonces nos va a dar como dato adicional a la anemia, ictericia y demás, hemoglobinuria. Esto es importante porque la hemoglobina no va a tener ese paso metabólico que ocurre en el vaso, ¿no? ¿Se acuerdan? Decíamos, una vez que el eritrocito es fagocitado, va a entrar en el metabolismo y la hemoglobina se va a desdoblar en sus componentes y el grupo M nos va a dar la bilirrubina indirecta y las globinas se van a ir al hígado para recuperarse. En este caso no, la hemoglobinuria va a ser uno de los datos principales. Sí va a haber ictericia, sí va a haber deshidrogenasa láctica alta y demás, pero el punto aquí es que mucha de la hemoglobina que se va a liberar de los eritrocitos se va a eliminar por orina. Y entonces el dato importante que nos va a diferenciar una anemia hemolítica extravascular de una intravascular será la hemoglobinuria. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿por qué se da esta hemoglobinuria? Pues básicamente por acción del sistema del complemento, ¿no? Ustedes seguramente revisaron, si ya llevaron algo de inmunología, cómo se va a formar el complejo de ataque a la membrana, ¿no? Y cómo a partir de ciertos activadores del complemento, ¿no?, nosotros vamos a ver que C5
se escinde en sus dos componentes, C5A y C5B. Obviamente viene de toda la cadena del complemento, desde C1Q. Pero bueno, este punto que es importante dentro de la vía del complemento, ¿no?, en donde se escinde C5A y C5B, este se va a unir a los otros componentes del complemento y nos va a dar ese famoso complejo de ataque a la membrana. Recordad que C5A participa también como una ozonina. Y esto tiene relevancia en algunas entidades que vamos a ver dentro de las anemias hemolíticas, como lo es la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Sí? Pero bueno, en el caso de la inmunoglobulina M, esta puede activar el sistema del complemento y favorecer la formación del complejo de ataque a la membrana. Y este complejo de ataque a la membrana nos va a generar, ¿no?, esta perforación de la membrana eritrocitaria en este caso, y a la destrucción de los eritrocitos, con la consiguiente hemoglobinuria y los marcadores de hemólisis. Obviamente, al ser una hemólisis intravascular, vamos a tener diferencias en el tratamiento, porque la esplenectomía, por ejemplo, no va a formar parte de las estrategias, dado que la hemólisis no ocurre en el vaso, ¿sí? Y las causas de las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos casi siempre van a ir en el orden de trastornos linfoproliferativos, enfermedades autoinmunes, y procesos infecciosos. De los procesos infecciosos, los que se han documentado que tienen relevancia para dar este tipo de anemia es la infección por virus de la hepatitis C, el VIH y la infección por Mycoplasma pneumoniae. Entonces, podemos ver que dentro de las estrategias de tratamiento, los esteroides tampoco van a ser nuestra primera opción. Pueden funcionar definitivamente, pero no es nuestra primera estrategia. Aquí lo que vamos a utilizar son las últimas líneas de tratamiento en anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, es decir, azatioprina, rituximab, micofenolato de mofetilo, porque el proceso fisiopatológico cambia en ese sentido, ¿sí? Y obviamente la respuesta al esteroide en una hemólisis intravascular no es tan buena como ocurre en el caso de una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, en donde el esteroide va a afectar al macrófago directamente para que no siga destruyendo a los eritrocitos. Entonces, la parte del tratamiento será inmunosupresores, como azatioprina, el ácido micofenólico, el rituximab, ciclofosfamida, y esa va a ser nuestra terapia de primera línea para estos pacientes. Si tenemos documentado que el sistema de complemento está presente en la fisiopatología de la anemia hemolítica, aunado a la terapia inmunosupresora, podríamos considerar un inhibidor de la vía del complemento. Entonces hay un fármaco que está satanizado en hematología que se llama eculizumab.
Eculizumab, que tiene o tenía como nombre comercial Soliris, ¿no? Fue un fármaco que por muchos años se catalogó como el fármaco más caro del mundo. Y eculizumab es un inhibidor de C5. Entonces, ¿qué hace eculizumab? Es un anticuerpo monoclonal, ¿no? Eso lo vamos a aprender cuando veamos ya la parte de oncohemato. Pero MAB es el sufijo para decir anticuerpo monoclonal, y dependiendo del origen va a tener Gi, Su, etcétera, Li, etcétera, ¿no? Entonces, lo vamos a checar más adelante. Pero bueno, eculizumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe a C5 y entonces evita que se escinda en sus dos componentes, C5A y C5B, y por lo tanto no permite la formación del complejo de ataque a la membrana. Les decía que está satanizado porque hay muchas historias en la medicina y una de ellas fue eculizumab. Entonces, eculizumab apostó a que era el fármaco panacea para muchas enfermedades, entre ellas dos principales, la hemorragia paroxística nocturna y el síndrome hemolético urémico atípico. Pero el problema es el costo, ¿no? La dosis de eculizumab ronda aproximadamente los 400,000 pesos quincenales y es de por vida, ¿no? Entonces, obviamente, pues no es costeable, ¿no? ¿Qué hizo la farmacéutica? Dijo, pues vamos a meter abogados como representantes médicos, y entonces muchos incautos cayeron en el punto de: doctor, le vendemos pruebas para hacer el diagnóstico de sus pacientes, ¿no? Entonces muchos dijimos, va. Conseguían los datos del paciente y entonces le hablaban si la prueba salía positiva y lo asesoraban legalmente para que demandara a las instituciones para que les dieran el medicamento. Entonces, bueno, hubo un problema, el fármaco nunca pudo entrar al instituto a pesar de que perdió varias demandas de pacientes y se los terminaron comprando a esos pacientes en particular. Pero, pues obviamente, no es un medicamento que debiera tener ese costo, ¿no? Pero bueno, finalmente la farmacéutica siempre hace su agosto con eso. Sigue siendo muy caro, o sea, yo creo que sigue estando como dentro de los 10 fármacos más caros, junto con los de enfermedades neurológicas, ¿sí? Pero no es obviamente la panacea y tampoco tampoco es un medicamento inocuo, ¿no? Si nosotros inhibimos la vía del complemento, obviamente este paciente va a tener riesgo de sepsis por encapsulados principalmente, lo mismo que cuando le quitamos el vaso. Entonces, estos pacientes tienen que vacunarse de manera profiláctica para principalmente neumococo, meningococo y hemófilos influenza. Entonces, si nosotros vamos a hacer algo que impida la fagocitosis correctamente de encapsulados, tendríamos que proteger a nuestros pacientes. Y bueno, es casi siempre una vacuna la que no falla, todas las demás pueden faltar, pero bueno, la vacuna de neumococo es la que aplicamos con mayor frecuencia a nuestros pacientes aquí. La de meningococo es muy difícil conseguirla, que trae a Estados Unidos. Y la de hemófilos influenza viene en la pentavalente, entonces les ponen la vacuna pentavalente a los pacientes, de modo, ¿no? Como si fueran chamacos otra vez, pero el punto es protegerlos para evitar sepsis por encapsulados, ¿sí? Y esto, les repito, es si vamos a utilizar eculizumab o si vamos a hacer esplenectomía. Es muy importante, el paciente en protocolo de esplenectomía hay que mandarlo a vacunación también. Bueno, entonces, ¿qué más de esto? Nada más. La anemia hemolítica por anticuerpos mixtos afortunadamente es muy rara, así que no la vamos a ver. Y vamos a ver las otras anemias hemolíticas. ¿Puedo borrar?
Bueno, algo que tendría que comentar que es importante era que la unión del anticuerpo, ¿no? En este caso la inmunoglobulina M, entonces se dirige contra el antígeno y ocasionalmente P. Eso es importante, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos ayer con el antígeno D del sistema RH, que es el antígeno contra el que habitualmente se van a dirigir los anticuerpos calientes, el antígeno I va a ser el antígeno sobre el cual se va a dirigir el anticuerpo IgM, y ocasionalmente contra el antígeno del sistema P. El sistema I tiene dos antígenos, el I mayúscula y el I minúscula, por eso lo pongo así. El I minúscula generalmente lo vamos a encontrar en niños y el I mayúscula en adultos. ¿Tiene relevancia? Sí, porque cuando el anticuerpo está dirigido contra el antígeno I mayúscula, lo más probable es que se trate de un proceso linfoproliferativo o una enfermedad autoinmune. Y cuando es contra el antígeno I minúscula, el anticuerpo, entonces se puede tratar de una infección por micoplasma. Entonces sí cambia un poquito la perspectiva del abordaje diagnóstico, ¿no? Entonces nada más para tenerlo presente. Entonces, anticuerpo anti-I mayúscula, síndrome linfoproliferativo, enfermedad autoinmune. ¿El adulto puede tener I minúscula también? Fíjate que se va perdiendo. De hecho, es más raro ver que el adulto tenga I minúscula. O sea, en el niño está la I minúscula y vamos creciendo y cambia el antígeno a la I mayúscula. Y la otra situación, les decía, es que al ser una inmunoglobulina pentamérica, eritroaglutina, ¿no? Entonces, algo que vamos a observar comúnmente cuando hacemos el abordaje diagnóstico es que tomamos una biometría hemática y la mandamos al laboratorio y el laboratorio reporta que la muestra está coagulada. Y volvemos a tomar la muestra y el laboratorio dice la muestra está coagulada y está coagulada, entonces no es que la muestra esté coagulada. El laboratorio tiene que incubar la muestra a 37 grados centígrados para permitir que se quite la eritroaglutinación y entonces procesar la muestra. Algo que también es importante es que como resultado de esa eritroaglutinación, la eritroaglutinación ocurre entonces a temperatura ambiente, ¿no? 22 a 25 grados centígrados. Y por ello requiero la incubación de la muestra. Pero podría no quitarse por completo la eritroaglutinación y entonces cuando yo corro la biometría hemática voy a observar que el volumen globular medio es muy alto, generalmente más de 140 femtolitros. Lo mismo va a pasar con la hemoglobina corpuscular media, más de 35 picogramos. Y algo que también voy a observar en la biometría hemática es que hay discrepancia hemoglobina-hematocrito. Y esta discrepancia hemoglobina-hematocrito me podría dar, por ejemplo, una hemoglobina de 5 con un hematocrito de 8. ¿No? Entonces, esto es discrepante porque normalmente hay una relación entre la hemoglobina y el hematocrito que es de 1 a 3. Entonces, ahora es que por cada gramo de hemoglobina hay un 3% del hematocrito. ¿Sí?
Por tanto, si yo tengo una hemoglobina de 5, esperaría por lo menos un hematocrito de 15, ¿no? Entonces, si el laboratorio me dice que tiene hemoglobina de 5 con hematocrito de 8, esa es una discrepancia que es común en las anemias hemolíticas, en donde hay mucha eritroaglutinación, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Pues básicamente porque se pierde el potencial Z de los eritrocitos, ¿no? El potencial Z de los eritrocitos es básicamente como su potencial de membrana, ¿no? Evita que una célula se una a otra. Pero cuando existe una proteína anormal, como puede ser esta presencia de anticuerpos, o como puede suceder en el mieloma múltiple, por ejemplo, o en la macroglobulinemia de Waldenström, en donde vamos a tener la producción de una proteína anormal, que le llamamos proteína monoclonal, entonces los eritrocitos pierden su potencial Z, y entonces se van a pegar entre ellos, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar eritroaglutinación, y es favorecida por la presencia de la inmunoglobulina M en este caso. En el caso del mieloma múltiple, no ocurre como tal una eritroaglutinación, sino es algo más elaborado que se llama fenómeno de Rouleau, ¿no? Y entonces, eso lo vamos a ver más adelante en paraproteinemias. Fenómeno de Rouleau. Rouleau, de francés, ¿no? Entonces, este fenómeno de Rouleau es el apilamiento de monedas de los eritrocitos. A diferencia de una eritroaglutinación en donde están todos pegados, ¿no? Así en pelota. Es como les digo, más ordenado, ¿no? Más rimbombante el fenómeno de Rouleau, pero al final de cuentas es esa pérdida del potencial Z eritroide que hace que la célula se pueda unir o pegar a la otra, ¿sí? Cosa que en condiciones normales no ocurre, se repelen cada una de las células. ¿Eso pasó en linfomas? Puede pasar en las paraproteinemias en mieloma múltiple o en macroglobulinemia de Waldenström. Macroglobulinemia de Waldenström, ¿no? Entonces, estas paraproteinemias en donde tenemos, les decía, la producción de una proteína anormal, pasa exactamente lo mismo que aquí, ¿sí? Se pierde el potencial Z eritroide por la proteína que está ahí interfiriendo, y vamos a tener, por un lado, la eritroaglutinación en las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, y por otro lado, fenómeno de Rouleau, como ocurre en las gamopatías monoclonales. Este fenómeno de eritroaglutinación ocurre también en los pacientes, ¿sí? Por eso, cuando hay bajas temperaturas, los pacientes que tienen anemia hemolítica por anticuerpos fríos pueden presentar recaídas, ¿no? Entonces, las extremidades son las que bajan un poquito más la temperatura en relación con el resto del cuerpo, y notoriamente el paciente tiene acrocianosis, como si tuviera problemas de respiración, ¿no? Si tuviera alguna cosa de hipertensión pulmonar o cardiopatía cianógena. En este caso es más porque hay una mala circulación y se genera la eritroaglutinación en los capilares distales. Entonces vamos a tener ahí pues una falta de circulación en el terreno arterial y venoso. Entonces, eso es muy importante porque el paciente con usar guantes es suficiente para que eso se corrija, ¿sí? Y obviamente este escenario de la eritroaglutinación que va a ocurrir con bajas temperaturas, cuando los eritrocitos logran regresar a la circulación, se van a destruir por el sistema de complemento, porque van pegados a la inmunoglobulina, y es cuando vamos a tener el fenómeno de hemólisis. Entonces, parte de las recomendaciones para pacientes que tienen este tipo de anemias hemolíticas es evitar cambios de temperatura, ¿no? Entonces, usar guantes
o viajar a la playa y vivir allá. Doctor, ¿eso es lo del fenómeno de Raynaud o algo así? No, el fenómeno de Raynaud es una condición asociada más a enfermedades autoinmunes y tiene que ver con vasoespasmo. Entonces, ahí es una vasculitis, ¿no? que se da en vasos de pequeño calibre de las manos y puede haber obviamente esa coloración azulosa o blanca prácticamente porque la extremidad se queda sin circulación por ese fenómeno inflamatorio vascular. Sino aquí el problema son los eritrocitos que están pegados y que generan un taponamiento, ¿no? transitorio de los vasos de pequeño calibre. Pero bueno, son como los datos allí adicionales que era importante mencionar. Entonces, regresando a esa clasificación que empezamos ayer, decíamos que las anemias hemolíticas se van a dividir para su estudio en dos grandes grupos: las anemias hemolíticas inmunológicas y las no inmunológicas. Entonces, las anemias hemolíticas inmunológicas, habíamos dicho, van a ser aquellas en donde exista un mecanismo antígeno-anticuerpo responsable de la destrucción eritrocitaria. En el caso de las no inmunes, obviamente el mecanismo va a ser otro. ¿Sí? Y aquí las vamos a separar a su vez en dos grandes grupos: las anemias hemolíticas no inmunes congénitas y las adquiridas. A su vez, las anemias hemolíticas congénitas las vamos a dividir en tres grandes grupos: las eritroencimopatías, las membranopatías y las hemoglobinopatías. De las eritroencimopatías vamos a tener por lo menos tres: la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la deficiencia de piruvato sinasa y la deficiencia de 5-nucleotidasa. De estas, las más frecuentes van a ser las dos primeras. Habíamos comentado, ¿no?, en clases anteriores que el eritrocito era una cosa muy sorprendente porque una vez que sale a la circulación como eritrocito adulto va a tener 120 días de vida media, al término del cual va a ser destruido. Y en su estructura pues va a llevar ciertas enzimas que son importantes para mantener la energía metabólica y para luchar contra los agentes de oxidación-reducción. De tal suerte que de todas las enzimas que va a tener el eritrocito, las más importantes van a ser las de la vía glucolítica y las de la vía oxidativa directa de la glucosa. Entonces, de una manera muy rápida para no enredarnos, hay que recordar que la glucosa, una vez que entra a la célula, se va a fosforilar para dar glucosa 6-fosfato y luego va a convertirse en glucosa
en fructosa 6-fosfato y luego en fructosa 1,6-bifosfato por acción de un mecanismo de escisión. Vamos a dar dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Hay una interconversión de triosas por la triosa fosfato isomerasa y el gliceraldehído 3-fosfato, entonces se puede ir a 1,3-bifosfoglicerato. Luego tenemos el 3-fosfoglicerato. Luego el 2-fosfoglicerato. Luego el fosfenol piruvato y finalmente el piruvato. Entonces, hay que recordar que en la vía glucolítica nosotros vamos a tener la entrada de un ATP para fosforilar esta glucosa y después otro ATP para fosforilar a esta fructosa. Y después de eso vamos a tener, ¿no? Aquí lo vamos a poner por 2, ¿no? Porque finalmente esta dihidroxiacetona fosfato puede entrar a esta misma vía. Y vamos a tener la generación de un primer ATP a partir de ADP más fosfato inorgánico. Por 2. Y de fosfenol piruvato a piruvato, por la piruvato sinasa, vamos a tener aquí otro, ¿no? ADP y ATP. De tal suerte que en la vía glucolítica vamos a tener la generación de 4 ATPs y la utilización de 2. ¿Sí? Y existe la vía oxidativa directa de la glucosa, en donde de glucosa 6-fosfato se va a derivar a 6-fosfoglucolactona. Luego sigue 6-fosfogluconato. Y esta vía es más complicada, no me la sé toda. Entonces, el punto es que ahí vamos a empezar a hacer 4 más 6 o 7 más 3 y vamos a ir convirtiendo de pseudoheptulosa 7-fosfato con gliceraldehído 3-fosfato para terminar otra vez en glucosa, perdónenme, en fructosa 6-fosfato y volvemos a regresar a la vía glucolítica. Pero el paso importante está a este nivel, en el que nosotros vamos a utilizar una enzima que es justo esto, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Es 6-PDH. Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y que requiere una molécula que es NADP. NADP y va a salir NADPH más H+. Entonces aquí es donde participan nuestras dos enzimas que estoy mencionando, ¿no? La piruvato sinasa, que sería la que entraría aquí, ¿no? Piruvato sinasa, y glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, esta vía de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa nos va a dar una enzima o una coenzima reductora que es el NADPH. Y el NADPH lo vamos a utilizar para la biosíntesis de glutatión. Entonces, existe una enzima que se llama glutatión reductasa, que utiliza como coenzima al NADPH. Y entonces
en esta vía metabólica, ¿no? Donde la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa permite la formación de esta molécula reductora, se va a utilizar por la glutatión reductasa para pasar del glutatión oxidado al glutatión reducido. ¿Sale? Entonces, este es el oxidado, este es el reducido. A 6-fosfoglucolactona. El paso básico, perdón, aquí está la cosa. De glucosa 6-fosfato viene la vía oxidativa directa de la glucosa para convertir glucosa 6-fosfato en 6-fosfoglucolactona y luego 6-fosfogluconato. Pero el punto importante de la vía que tenemos que no aprenderlos, pero sí revisarlos, ¿no? Lo que es importante es que la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa permite la conversión del NADP, que sería el oxidado, a reducido, ¿no? Entonces, este NADP reducido se va a utilizar para convertir el glutatión oxidado en glutatión reducido. ¿Y para qué nos sirve el glutatión? Dijimos, es una molécula muy importante del metabolismo óxido-reductor, ¿no? Entonces, se va a utilizar para convertir las especies reactivas de oxígeno en agua, ¿no? Entonces habíamos mencionado en su momento O2 punto menos, HO menos, H punto menos y H2O2, ¿no? Estas especies reactivas de oxígeno, que sería el anión superóxido, el hidroxilo, el hidroperoxilo, y el peróxido de hidrógeno, son las que llamamos especies reactivas de oxígeno y van a estar formándose constantemente en el metabolismo. Si nosotros no las eliminamos, pues vamos a generar daño celular, daño principalmente a la membrana, con un fenómeno de lipoperoxidación, es decir, se van a unir a los lípidos o a los fosfolípidos de la membrana y nos van a generar como consecuencia daño a la membrana y que la célula muera antes, ¿sí? Entonces, estas moléculas, ¿no?, se van a convertir en agua cuando el glutatión ceda sus hidrógenos, ¿sí? Y entonces se pierde la toxicidad de estos elementos. Obviamente el glutatión pasará del estado reducido al estado oxidado y volverá a reducirse cuando el NADPH esté presente. Entonces, es muy fácil de entender que si nosotros tenemos algún problema en el metabolismo eritrocitario, pues la muerte del eritrocito puede venir de dos formas. Una, por estrés oxidativo, cuando nosotros no tenemos glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y entonces no se puede formar glutatión reducido. Y por otro lado, cuando no hay energía metabólica, ¿no? ¿Qué pasa si tengo deficiencia de piruvato sinasa? No puedo formar estos dos últimos ATPs de la vía y entonces mi balance estequiométrico es cero. De tal suerte que los eritrocitos van a morir de hambre, ¿no? Se mueren de energía, sin energía metabólica por un lado, o se mueren de estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, estas condiciones que decíamos son anemias hemolíticas no inmunológicas congénitas, son entidades raras, pero que bueno, las podemos llegar a observar y algunas de ellas pueden ser graves, ¿no?, como la deficiencia de piruvato sinasa. Estos pacientes que tienen estas deficiencias metabólicas van a hacer hemólisis en determinados momentos, ¿no? Sobre todo lo vamos a ver con los pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, algunos fármacos pueden participar como generadores de metabolismo óxido reductor, por ejemplo las penicilinas y las cefalosporinas, o algunos antiinflamatorios. Y la otra es una condición que llamamos favismo, ¿no?, que ahí es el consumo de habas. Entonces, nos han llegado muy pocos casos, la verdad es que he visto solo 2 casos en todos estos años de pacientes que consumieron habas y posterior a ello hicieron una crisis hemolítica, ¿no? Y esto es porque las habas contienen flavonoides, ¿no? Y entonces estos flavonoides también tienen
¿no? un papel en el metabolismo óxido reductor y entonces consumen, ¿no? la mayor cantidad de estos agentes y por tanto el eritrocito se va a destruir por estrés oxidativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que contenían las famosas Flavonoides. Entonces, fármacos como penicilinas, cefalosporinas, incluso la fenazotiridina, que nos gusta mucho mandarle a las infecciones urinarias. Entonces, si ustedes revisan la literatura van a encontrar una lista de medicamentos que, si bien no están contraindicados del todo, sí pueden favorecer que una persona que tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa pueda tener una crisis hemolítica. ¿Sí? Entonces, habrá que evitar ese tipo de agentes porque podríamos provocar una hemólisis aguda. ¿Sí? Obviamente, si tenemos el antecedente es como más fácil sospechar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas entidades? Pues midiendo directamente la enzima en los eritrocitos, ¿no? Entonces pedimos determinación de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o determinación de piruvato sinasa en sangre. Y el laboratorio pues, nos va a reportar una disminución en la actividad de estas enzimas y así es como hacemos el diagnóstico. Sí, se miden en los eritrocitos. O sea, directamente se mide la concentración intraeritrocitaria de la enzima. La deficiencia de ciclonucleotidasa es menos común y tiene que ver con un paso intermedio para la formación de 2,3-bifosfoglicerato, que se acuerdan, habíamos mencionado, es un modulador alostérico de la hemoglobina, ¿no? Entonces, esa enzima afortunadamente es mucho más rara documentarla, pero está descrita como una condicionante también de anemia hemolítica. Entonces, si nosotros hacemos la medición, ¿no? Entonces para el diagnóstico, medición en sangre, de la actividad enzimática. Y el tratamiento, la verdad es que es muy poco, ayer se los dije, ¿no? Ácido fólico. Y soporte transfusional PRN, ¿no? Entonces, tenemos un paciente que nos llega después de haber consumido habas, ¿no? Les digo que pasa mucho. Bueno, estos cuates no entienden, más bien, no, les gustan mucho las habas, comen 1 kilo de habas y llegan con hemólisis. Y a pesar de que les dicen no coma habas porque se va a ir muy mal, de todas maneras se las comen y llegan, ¿no? Con 5 gramos de hemoglobina. Ya saben que no se van a morir, entonces lo único que quieren es que les frenemos tantito la hemólisis y listo, ¿no? Pero, entonces, soporte transfusional, obviamente después les digo, llegan con anemia grave la mayoría de las veces. Entonces, con soporte transfusional, ácido fólico y listo. No hay un tratamiento específico para la enzimopatía mientras no tengamos terapia génica. Por razón necesaria. Sí, o sea, si necesita transfusión lo transfundimos, y si no, solamente ácido fólico. Doctor, ¿qué era GS? Esta es glutatión oxidado, o sea, GSS es como la abreviatura de glutatión oxidado y GSSH es la de glutatión reducido. Muy bien.
Entonces, les digo, esas son más fáciles porque no hay nada que hacerles más que transfundir y listo. ¿Puedo borrar? No, espera. Doctor, eso de que mencionó de fármacos y penicilinas era. Para la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. O sea, estos fármacos, les decía, tienen potencial óxido reductor. Entonces, hay una lista, ¿sí?, que es como de 30 a 40 fármacos que están relacionados con el desarrollo de crisis hemolíticas en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. De los más comunes, penicilinas, cefalosporinas, fenazopiridina y algunos analgésicos antiinflamatorios. ¿No? Entonces, educación para el paciente. Si ya tenemos documentado esto, le tenemos que prohibir, ¿no? Entonces, esta lista de fármacos hay que evitarlos preferentemente. De lo contrario, pues va a desarrollar una crisis hemolítica. Y fenazopiridina y el consumo de agua sí es importante. Ahora, respecto de las membranopatías, vamos a tener también algunas entidades, ¿no? La más común o la más importante es la esferocitosis hereditaria. La eritocitosis congénita, y la piropoiquilocitosis congénita. Estas serían como las tres más relevantes. Tenemos ovalocitosis, estomatocitosis, acantocitosis, eliptocitosis congénita. Ajá. Entonces, todos los trastornos de la membrana eritrocitaria van a generar deformidad, ¿no? O cambio en la morfología del eritrocito. Mencionábamos que la membrana eritrocitaria tenía ciertas proteínas que iban a darle forma al citoesqueleto o forma a esa membrana, específicamente dos, la espectrina y la anquirina, ¿no? Entonces, estos trastornos afectan justo a esas proteínas. Déficit de anquirina principalmente, y en segundo, la espectrina. ¿De las tres o solo de la electrocitosis? No, de las tres. De las tres, la más común es esferocitosis hereditaria, pero cualquiera puede ser ocasionada por la deficiencia de anquirina o de espectrina. ¿Sí? Entonces, esas alteraciones de la membrana eritrocitaria van a condicionar, ¿no?, en el caso de la esferocitosis hereditaria, que es la más común otra vez, ¿sí?, que el eritrocito, en lugar, ¿no?, entonces, esferocitosis hereditaria, el eritrocito, en lugar de tener esa forma de disco circular bicóncavo, va a ser totalmente esférico. Y entonces la hemólisis en este caso va a ser una hemólisis mecánica. ¿Sí? Habíamos comentado que el vaso contiene
a su vez vasos muy pequeños, vasos de pequeño calibre, a los cuales vamos a llamar sinusoides esplénicos. Y entonces el eritrocito, ¿no?, en su paso por el vaso, tiene que atravesar estos sinusoides esplénicos, que son vasos muy pequeños. Y entonces un esferocito no tiene esa capacidad de deformabilidad que tiene un eritrocito normal. Entonces, al pasar, ¿no?, por el vaso, vamos a tener hemólisis. Algo que habitualmente llega a suceder es que el vaso intenta compensar y le quita pedazos a la membrana, ¿no?, como si la mordiera, hagan de cuenta, y el eritrocito le quita la membrana y se vuelve a cerrar, ¿no? Entonces genera células más pequeñas, a los cuales vamos a llamar microesferocitos. Y estos microesferocitos los vamos a observar en un frotis de la sangre periférica junto con nuestros eritrocitos, pues, esféricos, ¿no?, de este defecto de la membrana. Entonces, los macrófagos del vaso le muerden al eritrocito para quitarle parte de la membrana y entonces se vuelve a cerrar, ¿no?, se vuelve a unir la membrana y da como resultado la formación de microesferocitos. Entonces la clínica de estos pacientes pues va a ser un síndrome anémico desde el nacimiento, ¿no?, que lo vamos a ir perpetuando a lo largo de la vida. Dependiendo del defecto, pues obviamente va a haber mayor o menor grado de anemia. Y esta hemólisis crónica característicamente va a condicionar litiasis vesicular. Entonces, esta colelitiasis va a ser también uno de los datos importantes. Los pacientes requieren cirugías de vesícula a temprana edad, ¿no?, porque la hemólisis crónica va a generar que pase mucha bilirrubina, obviamente, y que ésta se precipite en la vesícula biliar y forme cristales de bilirrubinato de calcio. Entonces, estos cristales de bilirrubinato de calcio, ¿no?, serán la etiología de la litiasis vesicular que van a tener estos pacientes. Algo importante es que la hemólisis puede ser muy intensa, entonces en estas entidades vamos a llegar a observar bilirrubina indirecta más o menos de 15 a 18 miligramos. Cuando el valor de referencia normal es menor de 1. Entonces, los pacientes parecen piolines, ¿no?, o Simpsons, porque tienen un color entre amarillo y naranja, ¿no? O sea, es mucha la ictericia que llegan a presentar. Y obviamente esto es el factor, ¿no?, principal para que puedan desarrollar litiasis a lo largo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de una esferocitosis hereditaria? La verdad es que es muy complicado porque no siempre le sale al laboratorio. Nosotros tenemos que demostrar que esos eritrocitos son frágiles y que cuando pasan por el vaso se destruyen. Entonces, hay una prueba que es artesanal, ¿no?, que se llama fragilidad osmótica eritrocitaria.
Y era una de mis pruebas que me gustaba hacer en el laboratorio de bioquímica. Curiosamente no sabía para qué servía, pero hacía fragilidad microcitaria con los alumnos, ¿no? Ya que llegué a hematología dije, mira, yo jugaba a hacer fragilidad osmótica y no sabía que se podía hacer diagnóstico con eso. Entonces, ¿qué se hace? Pues básicamente poner al eritrocito en soluciones de diferente tonicidad, ¿sí? Entonces, tubos de ensayo, voy a poner solución salina al punto 9, al punto 8, punto 7, punto 6, punto 5, punto 4%. ¿Sí? Y así como hablábamos ayer de nuestra preparación de eritrocitos al rojo tomate, igual vamos a preparar una suspensión al rojo tomate con solución salina fisiológica, y aquí generalmente ponemos como 1 mililitro de la solución. Y le vamos a adicionar nuestra solución con eritrocitos. Esto se tiene que hacer por duplicado, ¿sí? Yo le voy a pedir al paciente que acuda con un testigo que no sea familiar, obviamente porque estoy investigando una condición hereditaria. Entonces algún vecino, algún amigo que vaya al laboratorio, les vamos a tomar muestra de sangre a los dos y entonces voy a correr por duplicado esto. ¿Qué es lo que espero encontrar? Obviamente en un eritrocito normal vamos a observar cómo la hemólisis se va a presentar en concentraciones de 0.4 e incluso menores, cosa que no va a suceder con los eritrocitos del paciente, porque en cuanto a la tonicidad pase a 0.7 o 0.6 vamos a observar hemólisis en el tubo. Y entonces así es como se hace la prueba de fragilidad osmótica eritrocitaria. Lo normal es que es hasta 0.4. Sí, 0.4 incluso hasta 0.3, pero ya menos de 0.3 es muy difícil. Es demasiado hipotónico el medio y entonces el eritrocito se va a alisar por entrada de mayor agua, ¿no? a la célula. Entonces lo que hacemos es básicamente eso, ¿no? Cambiar la osmolaridad, y entonces el medio hipotónico hace que el agua pase al interior de la célula y la célula se rompe. En condiciones normales los eritrocitos pueden aguantar 0.45 sin problema, que es lo que hacemos aquí cuando tenemos un paciente con hipernatremia, por ejemplo, o con hiperglucemia, que le ponemos soluciones al medio molar, ¿no? 0.45 lo aguanta bien, pero ya menos que eso empieza a haber hemólisis. Entonces, lo que sucede con un paciente con esferocitosis hereditaria es que la hemólisis se va a presentar en tonicidades un poquito mayores, ¿no? Y entonces, de esa manera vamos a demostrar que el paciente tiene fragilidad eritrocitaria. No me dice nada, obviamente, la fragilidad eritrocitaria, porque puede ser cualesquiera de todas estas alteraciones de membrana. Si quisiera ser muy purista o muy ortodoxo en el diagnóstico, tendría que hacer una electroforesis de proteínas de la membrana eritrocitaria para ver cuál es la que está deficiente, y eso no se hace. Bueno, al menos no en México, ¿no? Tendríamos que pedir el apoyo a Estados Unidos, a laboratorios de investigación, para que ellos nos hagan un corrimiento de electroforesis de proteínas. Pero no sirve de nada, ¿sí? Decir qué tipo es. Pues no, es curiosidad malsana nomás para decir tengo un diagnóstico muy rimbombante porque documenté deficiencia de anquirina, ¿no? Y felicidades, porque no hay nada que hacerle, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer? Tomar ácido fólico, ¿no? Y ser feliz. Hay que quitarle la vesícula eventualmente y el vaso. Entonces, esa es la parte importante del tratamiento, ¿no? Entonces, como todo en la vida, ¿dónde está el problema de la esferocitosis hereditaria? Pues obviamente en el eritrocito, pero ¿quién es el culpable de que se muera? El vaso. Entonces, muerto el perro se acaba la rabia, ¿no? Entonces, el tratamiento curativo es la esplenectomía. ¿Sí?
Y lo pongo entre comillas curativo porque no vamos a curar al paciente. El defecto de la membrana va a seguir, pero voy a quitar el sitio donde se está destruyendo el eritrocito. Y esto es muy importante porque si nosotros le hacemos esplenectomía a un cliente que le dijimos que tenía una membranopatía y no se curó, no era un estreptocirritis. Se los digo porque pasa, ¿no? Tengo una clienta ahí que le hicieron la cirugía y entonces nunca se le quitó la hemólisis, siguió y siguió y siguió. Y durante el embarazo se le ocurrió también hacer más hemólisis y ahí fue donde nos dimos cuenta de que no iba por ahí el tema. Y le empezamos a estudiar y encontramos una cosa rara, ¿no? Que es una... ¿cómo se llama esta cosa? Es una piropoiquilocitosis congénita, pero con eritrocitos que se deshidratan. O sea, tiene ahí como un componente raro porque hace macrocitosis muy marcadas. Mañana les digo el nombre, no lo tengo bien presente porque hay reportes de 20 casos en el mundo. Entonces, ella es como el paciente 21 que no he podido publicar, pero porque necesito hacer el diagnóstico bien, ¿no? O sea, necesito hacer electroforesis o citometría de flujo con una técnica especial para demostrar. Pero a esa paciente, por ejemplo, le diagnosticaron en la infancia esferocitosis hereditaria. A los 6 años le hacen esplenectomía y a los 12 años le hacen colecistectomía. Entonces, y en el embarazo les empeora la hemólisis y entonces ahí nos dimos cuenta de que no parecía una esferocitosis hereditaria. Entonces, si a un cliente lo diagnosticamos como esferocitosis, lo mandamos a esplenectomía y sigue con hemólisis, ese paciente no tenía. Ya no tendría que hacerle cole, ¿no? Porque se supone que ya se hubiera acabado el problema. Es correcto. Sí. Entonces, ¿en qué momento vamos a hacer esplenectomía después de los 6 años de edad? Sí. Es muy importante porque antes de esa edad los pacientes pueden hacer sepsis por encapsulados, ¿sí? El sistema inmunológico de los niños no está tan desarrollado antes de los 6 años y el vaso tiene todavía funciones linfoproliferativas. Entonces, es un órgano que no se puede quitar antes de los 6 años de edad, so pena de que el cliente se muera, ¿no? Y después de los 6 años hay quienes aprovechan y dicen, bueno, pues de una vez le quitamos las dos cosas, ¿no? Entonces hacen al 2x1 y hacen esplenectomía con colecistectomía, ¿no? El ácido fólico no se les olvide, muy importante. Y ese es el tratamiento para los defectos de membrana eritrocitaria. La verdad es que es muy difícil poder hacer un diagnóstico solo con una prueba que para empezar es operador dependiente. Si no preparan bien la suspensión de eritrocitos, puede ser que no quede correctamente el fenómeno hemolítico y entonces podemos tener una fragilidad osmótica reportada como normal cuando en realidad es positiva, ¿no? Entonces, bueno, algo más antes de que terminemos esto. No. Muy bien, entonces mañana vemos hemoglobinopatías, que sería el siguiente tema. Vamos a ver los dos, y ya los medio mencioné, que sería la drepanocitosis o anemia de células falciformes y las talasemias, y trataré de acabar con las adquiridas. De esas me interesa ver las anemias hemolíticas microangiopáticas, y ahí vamos a ver 3: púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome hemolítico urémico y coagulación intravascular diseminada. Aunque la C y D la vamos a mencionar muy rápido porque hay un tema especial de coagulación para ello, pero
son de las entidades que pueden cursar con hemólisis microangiopática, ¿no? Entonces son ahí el punto importante. Y ya.